Ahí alcanzan a ver ya. Todavía no. No se ve. Ahora sí. Ahí sí ven. Amén, sí. Ok, shalom. Bueno, hermanas, bienvenidas a este espacio. Después de un mes de habernos visto, otra vez el Señor nos da la oportunidad de compartir aquí juntas esta nueva enseñanza que traemos el día de hoy. Una bendición para mí poder compartirles. Siempre a uno no le deja de dar un poquito de ansiedad. Ayer que hablaba con la hermana Seri, mira cómo se ríe, que siempre a uno le da un tris de ansiedad. Puede tener una costumbre de enseñar, de compartir, de en su vida secular, de hacer muchas cosas en público, pero cuando se trata de la palabra del Señor siempre a uno le da un poco de temor porque es que no es cualquier cosa, es la palabra de Adonai. Y pues está uno como que, mira lo que vas a decir. Entonces, bendito sea el Señor por esto, porque yo sé que es un reto para todas el poder compartir. Además que el compartir nos ayuda a nosotros a estudiar. A veces no estudiamos muy habitualmente y cuando nos tocan estos retos, toca estudiar y te das cuenta la importancia de estudiar y de profundizar así como lo hacen los varones que nos enseñan en la quejilá. Nosotras también estamos llamadas a estudiar y a prepararnos para enseñar a otros y formar también en nuestros hogares. Entonces, de verdad es una bendición poder compartir. Esperamos que sea de mucha edificación para todas el tema. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio para no demorarnos más del tiempo previsto. Vamos de todas maneras a orar nuevamente para darle inicio a la enseñanza del día de hoy y comenzar a hacer unas preguntillas por ahí para ir contextualizándonos con el tema. Entonces las invito nuevamente a cerrar nuestros ojos para ya dar inicio al tema y ponernos en manos del Señor. Amantísimo Padre de glorias, amado Señor, te seguimos bendiciendo en esta tarde, Padre. Seguimos exaltando tu nombre, honrándote, glorificándote a ti, que eres el Todopoderoso, eres el Creador de todo, Señor. Tú nos formaste, Señor, tú nos llamaste, tú nos hiciste un llamamiento especial y santo a cada una de nosotras, Padre, a cada uno de nuestros esposos, de nuestros familiares, Padre eterno. Aún los que todavía no te conocen, Señor, creemos y confiamos en que en tu eterna compasión, tú también, Señor, les llamarás y podrán ellos disfrutar de estar en la senda de verdad y de justicia que es tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo especial que tú nos permites compartir. Gracias por este tiempo en que tú nos enseñas y nos edificas, Padre, que tú nos levantas, nos exhortas, Señor, nos restauras. Padre, nos sigues insistiendo, Señor, y nos sigues instando a que caminemos conforme a tu verdad, a tu justicia, a tu palabra, Señor, a tus mandamientos, Padre. Ayúdanos a ser mujeres sabias, mujeres que edifiquen, mujeres que transformen, Señor, a través de un testimonio, Señor, a través de una verdad que brote, Señor, con los frutos que se puedan manifestar, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Gracias porque cada segundo vemos tu bondad, cada segundo vemos tu compasión, cada segundo vemos tu piedad, Señor. Aún siendo malos, aún, Señor, pecando, aún transgrediendo tu palabra, tú sigues mostrando, Señor, tu bendición en nuestras vidas. Tú sigues manifestándote, Señor, con poder en nosotros. Padre, aún en las circunstancias difíciles en las que nos podamos encontrar, Señor, porque humanamente estamos expuestos, Señor, a ser, Padre, a vivir, Señor, aflicciones, tribulación, pero aún en medio de cada una de estas dificultades que podamos estar, Señor, viviendo en estos momentos, tú estás allí con tu mano de bendición, con tu poder, con tu gloria, con esa nube que acompañaba, Señor, a tu pueblo, con esa guía, Padre, guiándonos en el sendero, Señor, para que no nos apartemos nunca y para que siempre, Señor, tengamos los ojos puestos en ti, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Todopoderoso, Padre. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias por tenernos en este tiempo a nosotros aquí. Gracias por cada siervo, Señor, de la Quejilá. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra congregación, Padre, porque hemos visto tu favor para cada uno de los familiares, Señor, cada una de las familias que hacen parte de la Quejilá.
Gracias por tu bendición, Señor. Colocamos este tiempo, coloco mi vida en tus manos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, manifestándose en este momento, para que seas tú hablando nuestra vida, hablando a mi vida, Señor, como hasta ahora lo has hecho, y bendiciéndonos en gran manera, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Antes de empezar, yo quería que nos contextualizáramos un poco. Ahí vemos el título de la enseñanza que me tocaba a mí o que me corresponde a mí en este día, la que me asignaron como tal es la esposa de Lot y sus hijas. Cuando nosotros leemos eso, la esposa de Lot y sus hijas, hay alguien de quien indiscutiblemente tenemos que hablar. ¿Y de quién creen ustedes que tenemos que hablar? A ver. De Lot. De Lot. Indiscutiblemente tenemos que hablar de Lot, porque es que inclusive ahí nos lo dice. La esposa de Lot, para decirlo tajantemente, no era nadie. Ahí el protagonista era Lot. Vamos a ver quién estaba detrás de ese protagonista Lot y de qué manera impactó para que nosotros hoy estemos hablando de ella y aún de sus hijas. Y también quiero que leamos ese subtítulo que dice Caminando sin emuná. Cuando nosotros decimos, todos sabemos qué significa emuná, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Creo que fue la primera palabra que nos enseñaron cuando entramos en este nuevo caminar, en el caminar verdadero. Pero cuando nos dicen caminando sin emuná, ¿qué se nos viene a la mente? Para ver de qué, porque cuando nosotros colocamos un título, no es un título emocional, ni visceral, ni que me gusta, se oye bonito y voy a poner esto aquí. Es un título que te debe llevar a lo que tú vas a compartir, de lo que vas a decir en el momento en que te toque. Entonces, cuando decimos caminando sin emuná, ¿ustedes qué se les viene a la mente? A ver quién me dice algo. Caminando sin obediencia, fuera del cerco del Señor. Amén, amén, así como lo dice la hermana Elsa, caminando. Pero hay algo llamativo en esto, que dice caminando. Estás en obediencia, pero dice algo que es que caminando. O sea que estoy caminando, estoy allí, estoy metida, estoy en el sendero porque estoy caminando. Pero hay algo bien claro que es sin obediencia, sin fe. O sea que aquí podemos ver que podemos estar aparentemente en el sendero, podemos estar en la quejilá, podemos estar compartiendo la palabra, podemos estar aparentemente viviendo según los parámetros del Señor, cumpliendo los mandamientos inclusive, pero estamos sin emuná. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, y ya que vamos a entrar en poco tiempo al Pesach y a la fiesta de panes sin levadura, sigue leudado de muchas situaciones y podemos caminar, pero puede que ese camino no llegue a un fin, al fin que el Señor nos ha llamado. Y eso es lo que nos toca revisarnos día a día. ¿Qué tanto camino, pero qué tanto en ese camino yo estoy teniendo una emuná verdadera? Entonces, ese es el punto clave de lo que vamos a ver, que es caminar realmente sin emuná. Y hay otra palabrita que me encantó, porque si ustedes analizan, en el transcurso de la palabra, el Señor usa unos verbos muy claros. Oír, acordar, repetir. ¿No les parece que cuando han leído la palabra escuchan mucho esos términos? Oye, oye, oye Israel, oye Israel, oye, oye. ¿Oír qué significa? Obedecer. Amén. Oír es obedecer. Él lo dice cada que puede, el Señor lo dice en la palabra, oye. Pero también nos dice, acordaos, acuérdate, acuérdate. Cuando nosotros decimos acuérdate, ¿a qué creen ustedes que estamos haciendo alusión? ¿Qué significa acordarse? ¿Qué significa acordarse? A ver, ¿quién me dice? Acordarnos de los mandatos de día y de noche. Amén. Amén. Y cuando por lo menos uno traer le dice, memoria, dímela ahorita. traer a memoria algo que ya se nos ha dicho. Amén, amén. Exactamente ese es el significado. Cuando yo le digo a una persona, le digo a la hija mía, acuérdate que te dije la vez pasada que no hicieras eso y lo estás volviendo a hacer. Le estoy haciendo un llamado de atención, que hiciste algo y nuevamente te estoy repitiendo que no lo hagas, porque ya la vez anterior hasta te lo pude haber pasado,
pero esta vez no te lo voy a pasar. Es una de las acciones que nosotros, cuando dice acuérdate cuando lo saqué de tierra de Egipto, acuérdate lo que yo hice con ustedes en este tiempo, acuérdate cuando estaban en el desierto. O sea, el Señor nos manda que nos pasemos acordando de las cosas. Él no nos manda que olvidemos como cuando esos términos de cajón y clichés de que usamos en el cristianismo y que echamos las cosas a la profundidad del mar y no nos acordamos. No, el Señor te dice, acuérdate. Acuérdate no para que desees volver, sino acuérdate para que te des cuenta cómo yo he actuado en tu vida y hasta dónde te he llevado y he engrandecido mi nombre sobre ti. Por eso el Señor nos manda que nos acordemos, para que en todo tiempo veamos cómo se ha glorificado en nuestras vidas y hasta dónde nos ha traído en este momento. Y que jamás podamos querer volver al lugar de donde Él nos llamó. Eso es lo que Él nos dice cuando te dice acuérdate. Y el pueblo de Israel es un pueblo que realmente es de mucho acordarse. Hablando de Israel, del Israel, no el espiritual, por decirlo de una manera, sino el pueblo de Israel como tal, el Estado de Israel. Ellos viven bajo esos parámetros del acordarse. Tan es así que ellos deben tener información supremamente importante que nosotros en nuestra humanidad no podemos tener porque nosotros solamente nos sesgamos a lo que está en la palabra. Pero el pueblo de Israel tenía algo y es la tradición oral que la mantienen hasta los días de hoy. Siempre han traído y ellos pueden saberse. Fíjense, yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo se llamaba la esposa de Lot? La Biblia no registra eso, hermanita, pero sí se encontró ¿cómo es? En Deuterocanónicos, en Sabiduría 10:7. Creo que es Ado o Edith. Le dicen allí, pero creo que ese no es el verdadero nombre. No sé. Así es. A nosotros nos dice, ahora la hermana decía algo muy claro, pero en la Torá sí está el nombre de la esposa de Lot. En la Torá sí la encontramos. Ahí se están viendo las diapositivas. Sí, Marta, bendición, salón. Muy lejos. Se ve muy lejos. Sí, se ve. A ver. Mientras ubicas el tamaño de la pantalla, yo quería decir algo. Cuando el Señor constantemente ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, claro. Una de las cosas que por lo menos yo también lo he interpretado cuando el Señor dice que escuchemos, cuando él utiliza más que todo el Shema, que es escuchar con atención. Pero también porque nosotros, si podemos entender algo de nosotros mismos como seres humanos, somos muy olvidadizos. Totalmente. Y una de las pruebas de esa, no vamos ni siquiera a la religiosidad, vamos al contexto normal de la vida cotidiana. A veces Jacob está predicando, José está predicando, alguno de nuestros hermanos está predicando y ha pasado 5 minutos y nos hacen una pregunta y la respondimos y nos la vuelven a hacer y se nos olvidó. O sea, nosotros tenemos como ese defecto de que somos muy olvidadizos y ese escucha con atención, es como reténlo. Cuando uno retiene algo es más factible a realizarlo que cuando lo olvidamos. Totalmente. Y así es lo que nos llama el Señor, a que nosotros nos acordemos en todo tiempo. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, ok. Yo les decía ahorita que el pueblo de Israel tiene eso. Ellos se acuerdan mucho y gracias a ese acordarse también nosotros tenemos historia que es vital para nosotros complementar. Les decía también que nosotros nos quedamos con lo que está en la palabra porque no sabemos si lo que esté en los libros deuterocanónicos, como decía la hermana, o los libros de tradiciones judías, sea real, pero si algo tienen ellos es que ellos han pasado sus historias, sus vivencias en la tradición oral, de boca en boca, ha llegado y pueden tener información que nosotros no tenemos. Fíjense que yo les quiero mostrar, vamos a irnos primero que nada a Lucas 17 del 28 al 32 y alguna de las hermanas que me colabore leyéndome allí esos textos. Les voy a pedir ese favor porque yo tengo un problemita en un ojo y a veces para la lectura de las letricas chiquitas ya me está molestando. Entonces les voy a pedir mucho apoyo con la lectura de los textos. Entonces, Lucas 17 del 28 al 32. Vamos a irnos allí. Quien quiera puede decirle a la hermana Joy,
La hermana le pasa inmediatamente, puede leerlo. ¿Quién lo tiene? Amén. Lo tiene Angelita. Listo, Angelita. Amén. Shalom, dice la hermosa palabra de Dios, el Todopoderoso. Asimismo, como fue en el tiempo de Lot, la gente comía y bebía. Ellos plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sedón, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así es como será en el día que el Ben-Hadad sea revelado. En ese día, si alguno está en la azotea con su pertenencia en su casa, no debe bajar a llevárselas. Asimismo, si alguno está en el campo, no puede devolverse. Hasta el 32, Angelita. Recuerden a la mujer de Lot. Acuérdense, ese texto ahí nos está hablando Yeshua. Yeshua le está hablando y nos recuerda, acuérdense de la mujer de Lot. Antes de entrar a hablar de Lot, yo quiero mostrarles este pequeño video de 1 minuto de la National Geographic, donde nos evidencia, aún a través de la tradición oral que les comentaba ahorita, nos muestran que existe la estatua de la mujer de Lot. De hecho, hay un pasaje turístico donde cuando la persona llega a Israel, donde está la señalización que dice que está la estatua de Lot. Es una de las herramientas que ellos tienen y que se acuerdan hoy día del significado que tuvo ese evento en la historia del pueblo también. Entonces, vamos a ver el video y vamos a ver si nos deja, porque esta presentación me está... No me está dejando coger el video aquí. Déjenme, yo lo busco aquí directamente en YouTube para compartírselos acá. Marpica, si tienes otros textos, los puedes ir mencionando para que algunas hermanas ya lo vayan. Sí, vamos a ir buscando Génesis 11 del 27 al 32. Alguna me lo busca. Génesis 12 del 4 al 7. Génesis 13 del 1 al 5. Génesis 13 del 8 al 11. Vamos a ir buscando ese porque ahí tenemos Génesis 13, la que me lea el 8 al 11, me lee el 12 al 13. Vamos a buscar aquí. Amén. Yo tengo Génesis 13 del 8 al 11. Acá yo lo tengo. Vaya leyéndolo, hermana. Dice, amén. Dice, bueno. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanita. Ahorita retomamos. Ahí alcanzan a ver ya el video. Amén, Sí, amén. claro. Bueno. Amén, hermanita. En la costa este del Mar Muerto se encuentra este increíble pilar de roca, una fuente de imaginación e intriga desde hace siglos. Se le conoce como la esposa de Lot. La historia dice que los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran, no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Obviamente eso es solo una metáfora, pero puede haber algo en esa metáfora que pueda decirnos más sobre la propia catástrofe.
¿Podría la estatua de sal de la historia ayudar a desentrañar el secreto del fuego y del azufre? A 16 kilómetros de distancia, en la orilla opuesta del lago, se encuentra el monte Sodoma. Toma su nombre de la misma palabra hebrea para el Mar Muerto, Sidim, que significa lago salado. Me reuniré con el geólogo Amotz Agnon. Profesor Agnon. Eres Albert, ¿verdad? Sí, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Vamos? Sí. Es como si estuviéramos en un planeta diferente. Sí. Amotz quiere mostrarme un vínculo interesante entre la sal y el fuego. Este lugar es increíble. ¿Sí alcanzaron a ver allí que existe la estatua de la mujer de Lot y existe el paraje donde muestra la evidencia? Si buscamos, cuando tengan la oportunidad, busquen los videos científicos, porque la ciencia pues aún nos ayuda a comprobar la magnificencia de lo que el Señor manifestó en la palabra, muestra y explican de qué manera surgió esa catástrofe en el mundo para que se extinguiera la tierra de Sodoma y de Gomorra. Entonces, les quería mostrar eso para que ustedes observaran de que todavía es el tiempo y que la gente y que allá se acuerdan físicamente de esa estatua y lo que significó para ellos. Entonces vamos a entrar ahorita a hablar. Yo les decía al principio que no podíamos, aunque estamos en un espacio de hablar de mujeres, no podemos hablar de la esposa de Lot sin hablar de Lot, que es la esposa de él, pues. Entonces vamos a ver aquí quién era Lot. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida de Lot. Entonces aquí vemos el primero, era hijo de Arán, sobrino de Abraham. La hermana que tenga Génesis 11 del 27 al 32, me apoya, por favor. Amén. Amén. Dígame. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Ahí vemos que el papá de Lot falleció, aún viviendo su padre. Y dice la palabra de que el abuelo de Lot tomó a quien, Abraham, a Sara y a Lot, y se fueron a la tierra de Ur de los Caldeos. Entonces vemos que Lot era huérfano. Entonces normalmente cuando, digamos, y ya nos menciona, la hermana Elsa nos hablaba de Sara en la enseñanza pasada, hacen el énfasis de que Sara era estéril. O sea que Lot, ¿qué significaba para Abraham? ¿Qué significaba Lot para Abraham? Como un hijo. Era Como un hijo. Y así lo quiso. Si ustedes se ponen a meditar, yo ahorita que en este tiempo que estaba leyendo y estudiando esto, en toda parte en la palabra donde mencionan a Abraham, que cuando todavía estaba con Lot, no dejan de mencionar a Lot. O sea, Abraham debía tener un cariño entrañable por su sobrino Lot. Ahí lo dicen, Sara era estéril, él no se había llegado a Agar, no tenía a Ismael, no tenía a nadie. Y tenemos a un muchachito que era huérfano, no mencionan a su mamá, dice que se lo llevó su abuelo y no debe estar en escena, porque el abuelo dice claramente, se llevó a Abraham, a Sara y a Lot y se fueron a otra tierra. Entonces, Abraham tuvo una figura muy paternal para Lot. O sea, el cariño que Abraham le tenía a Lot era grande. Sabemos, y ahora que soy tía, ya estoy experimentando lo que es tener un sobrino de verdad, y las que son tías y las personas que no tienen hijos y de pronto el Señor le da la bendición de ser tías, pueden depositar en esa persona ese amor maternal, ese cuidado, esa formación, ese apoyo. Y así lo tuvo que haber hecho Abraham. Abraham tuvo que haber hecho así con Lot. Pero Lot era una persona muy importante para Abraham.
Y vemos también en Génesis 12, del 4 al 7. ¿Quién me apoya con la lectura de ese texto? Génesis 12, del 4 al 7. Amén, hermanita. 12 del 4 al 7. 12, sí, del 4 al 7. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido de Arán. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar. Vamos a darle que se lo oye cortar. Angelita, ¿tienes el texto? Génesis 13. Sí, Génesis 12 del 4 al 7, porque la hermana que lo estaba leyendo se le oye muy entrecortado. Ah, sí, eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que la hermana María Victoria tiene el micrófono abierto, entonces por eso yo también tengo 20. Bueno. Se escuchaba de la hermana María Victoria. Ah, bueno, entonces nuevamente vamos a leer Génesis 12 del 4 al 7, que este texto es muy importante. ¿Quién lo tiene? Perdón, quiero decir algo. Perdonen, hermanas, vamos a tener algo en cuenta. Como esta enseñanza se está grabando, es importante que la hermana Marta, que es la que está al frente, es la que está enseñando, pues obviamente ella, y cada una de nosotras cuando vaya a hacer un aporte o cuando vaya a leer un texto, abra su micrófono, de lo contrario lo cierre, porque si hay interferencia no se escucha bien y no queda bien nítida la grabación, para tener en cuenta eso, ¿oyeron? Así es que estén pendientes de que sus micrófonos estén cerrados, salvo cuando vayan a hacer aportes, levanten su manito, o cuando vayan a leer un texto y luego lo cierran, ¿oyeron? Así es. Génesis 12 del 4 al 7, por favor, ¿quién lo tiene? Angelita. Amén. Así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y lo fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones, las cuales habían acumulado, como también la gente que habían adquirido en Harán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron a la tierra de Canaán. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Sichem, al cedro alto. Los Kenaní estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y dijo: a tu cera yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Yahweh, quien se le había aparecido a él. Amén. Entonces, el Señor le dio una promesa a Abraham y todavía Lot estaba con Abraham cuando el Señor le dio la promesa. De hecho, él comenzó a caminar en esa promesa. Acordémonos que cuando el Señor aún nos bendice a nosotros, y si aún en nuestra casa, nuestro esposo, nuestros familiares no pueden ser convertidos, pero a causa de la bendición que llega a nuestra vida, ellos también son bendecidos. El Señor le dio una promesa a Abraham y Lot estaba con él y él caminó con Abraham. Dice que habitó en la tierra de Harán y luego partió a Canaán junto a su tío, luego de que Adonai le hiciera el llamado. Abraham no lo dejó, tomó a Sarai y tomó a Lot y se lo llevó. Es decir, que Abraham tuvo que haber fundamentado a Lot en el temor del Señor, de Adonai. Y eso lo vamos a ver más adelante porque Lot fue un hombre justo y el justo no es justo por sus propias acciones, sino justificado por la palabra del Señor, por el llamado que el Señor le hizo. Es decir, que él había sido aún levantado también en esa promesa que el Señor había dado a Abraham. También Lot se enriqueció junto a su tío. Si nos vamos a Génesis 13, del 1 al 5, vemos que Abraham ¿se acuerdan que hubo hambre en la tierra? Creo que él se alcanzó a leer algunos textos de eso la vez pasada, no me acuerdo. Hubo hambre en la tierra, él le tocó irse a Egipto cuando le dice a Sara que mienta. ¿Se acuerdan de ese texto? Que miente, de que diga que es su hermana y todo ese tema. Y dice que Abraham allí adquirió vacas, ovejas, adquirió riqueza. Y no solo adquirió riqueza Abraham, sino que Lot también fue enriquecido. Ya Lot era un hombre adulto. La palabra no nos muestra
en qué momento Lot se casa, ni nos dice como lo dice cuando Abraham lo menciona, que dice que tomó esposa y tomó a Sarai. Y Sarai era pariente de Abraham. Lot no nos menciona cuándo se casa, ni quién era la esposa, ni de qué lugar venía la esposa. Pero nosotros podemos deducir según la palabra que cuando ya Lot llega a Sodoma, Lot ya va casado, ya Lot lleva hijas, ya Lot lleva hijos. Es decir, que Lot tuvo que haberse casado mientras estaban en el proceso de una tierra y otra, y tuvo que haber adquirido esposa. Hubo algo en Abraham y en toda la descendencia de ellos, es que ellos se casaban con sus parientes. Y eso lo entendimos, ¿por qué? Porque ellos no se unían en yugo desigual, ¿cierto? A diferencia de lo que hizo Ismael, de lo que hizo aún el mismo Esaú, que se casaron con mujeres paganas y que eran mujeres extranjeras, mujeres que estaban en esa tierra. Cuando Abraham le busca esposa a Isaac, se la manda a buscar. ¿Y dónde se la manda a buscar? Donde parientes, y así sucesivamente. Es decir, ellos tenían esa costumbre para, digamos, que se conservaran aún las tradiciones de lo que ellos estaban aprendiendo, que era la misma palabra del Señor. Lot no nos menciona la palabra donde buscó esa mujer perversa, pero tuvo que haberla buscado en una de esas tierras paganas donde consiguió esa mujercita, y esa mujercita ya traía su corazón pervertido. Quizás hasta su propio tío le tuvo que haber dolido eso, porque fíjense ustedes que el hijo de uno le traiga a uno una mujer, o si es varón, le traiga a la novia, mami, aquí te vengo a presentar a mi novia, y las mamás que tenemos ese sexto sentido y vemos esa estampa de mujer, uno se dice, Dios mío, esta mujer no te conviene, o este hombre no te conviene, mijo. Y uno está viendo lo que ellos no ven porque ellos están enamorados, ¿cierto? Y uno dice, no te conviene, y cuando el pelado se mete en esa vaca loca de que es esta, y comienza a tener sus problemas, ya a uno le toca decir aquel adagio popular, cortaste tu palo de redondo, échatelo al hombro, porque yo te lo había advertido. Quizás a Lot le pasó eso, quizás porque Abraham tuvo que haber hecho parte de ese proceso cuando él se casó con esa mujer, que no se menciona de dónde salió, pero no fue una mujer, no era una mujer bajo los parámetros de los que él tuvo que haber tenido en cuenta para elegirla. Entonces, eso le trajo consecuencias más adelante de las que nosotros vamos a ir a estar estudiando. Luego nos dice que se separó de Abraham, ¿cierto? ¿Se acuerdan aquel texto para ir avanzando? Cuando se enriquecieron tanto ellos, dice que tenían tantas riquezas, vacas, ganado, tenían trabajadores, que los unos se peleaban con los otros. Y había mucha disputa entre los trabajadores del uno y del otro, porque eran muy ricos los dos, tanto Abraham como Lot tenían sus riquezas personales. Y dicen, tenemos que separarnos. Toca separarnos porque ya, y tuvo que ser con dolor, porque vuelvo y les digo, Abraham quería a Lot, lo quería entrañablemente. Y y ahí lo vemos cuando él le dice, cuando él le dice que se separen, ¿quién escogió? ¿Quién escogió para dónde iba? ¿Abraham o Lot? Lot. Abraham hace como el padre. Escoge tú. Mira toda la tierra y tú decides para dónde te quieres ir. Para el lado que tú cojas, yo me voy del lado contrario. Pero tú elige primero. Le da la opción a Lot que elija dónde quiere ir. Y Lot, ¿qué hizo? Lot dice que vio esa llanura divina. Como buen empresario de ese tiempo, emprendedor, dijo, aquí hay monte, aquí debe haber agua, aquí debe haber esto, aquí tengo ya. Él hizo un mapa mental y dijo, aquí acomodo las ovejas, aquí voy a hacer mi pasto, aquí voy a multiplicar la riqueza que ya tengo hasta ahora, porque eso es lo que ellos buscaban también, multiplicarlo, multiplicar la riqueza. Y vio esa llanura del Jordán que estaba pegadita a la tierra ¿de qué? De Sodoma y de Gomorra. Estaba pegada. Y la palabra nos indica, y este texto sí lo vamos a leer, Génesis 13 del 12 al 13, alguien que lo vaya buscando y me ayude a leerlo, yo le aviso cuándo. Dice que él comenzó a acampar en tiendas. Amén. Comenzó a acampar hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. O sea, él comenzó, como ayer nos leía, creo que era el hermano Jacob, cuando uno como que acaricia el sendero del mal. Tú lo ves, él lo vio y sabía que era una tierra malvada, porque la palabra lo dice y ahora lo vamos a ver. Y él decidió entrar, no solamente a acampar afuera, sino
entrar a esa tierra, a pesar de las enseñanzas que ya tenía, a pesar de que sabía que era un pueblo malvado y que eso podía traer consecuencias a su vida, que las trajo. Vamos a leer Génesis 13 del 12 al 13. La hermana María Victoria. Amén, amada. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Llegó hasta Sodoma. Así vio. Sí, porque hasta Sodoma, dice aquí, hasta Sodoma. Ajá. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Vamos a dejarla hasta allí. Ahí se dan cuenta, ahí no nos dice la palabra claramente, y la palabra no nos dice nada por simple casualidad. Ahí no nos dice, fue acampando, ¿cierto? Fue acampando, fue haciendo tiendas hasta llegar a Sodoma. Él sabía, y la palabra nos dice, y Sodoma era una tierra malvada. Él sabía que Sodoma y Gomorra era una tierra perversa, pero se fue haciendo el bobito y acampó hasta que llegó. Y llegó y entró. Y dice, inclusive, eso no lo vamos a ahondar, pero hay un texto ahí en la misma palabra en Génesis, donde dice que él fue también fue rehén cuando a Sodoma y Gomorra tomaron a los reyes de esas tierras, a él se lo llevan, y Abraham escuchó eso y vino y lo salvó, y no solo lo salvó a él, sino que le salvó toda la riqueza que ya tenía. Cuando tengan la oportunidad lo leen, eso lo dice, y vuelve y se queda en Sodoma. Tras que lo sacan, se lo llevan y él vuelve y se queda en Sodoma y Gomorra. O sea, le gustaba, le gustó la tierra, tuvo la oportunidad de salir. Pero ¿qué pasó? Que él se enriqueció y su familia se había enriquecido y su familia no tenía el mismo temor que tenía Lot. Y ustedes saben que la mujer, como veíamos tanto en la enseñanza de Eva como en la de Sara, la mujer es ese angelito, ese diablito que habla al oído, y me imagino que ella tenía que estar diciendo, no, pero si aquí estamos bien, aquí en Sodoma tenemos nuestra vida, tú eres un hombre importante, no vamos aquí, todo está bien, nosotros no nos vamos a mezclar. Y Lot se fue quedando en Sodoma. Tanto se quedó Lot en Sodoma que cuando leemos el texto que los ángeles llegan a esa tierra, ¿dónde encuentran a Lot? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde encuentran a Lot? En las afueras en la puerta, en la puerta de la ciudad. En la puerta. Y eso nos han enseñado nuestros hermanos en la Quejilá. En la puerta no es que estaba chismoseando, en la puerta. No es que estaba viendo el panorama. Estar en la puerta tenía un significado importante. Estar en la puerta quería decir que él tenía un puesto de privilegio en esa ciudad. Para haber adquirido ese puesto de privilegio, imagínense todo lo que él ya había trabajado en esa ciudad. Dice que él llegó a tener, decían que en las ciudades amuralladas, ustedes saben que esas ciudades amuralladas tenían unas puertas y las cerraban para que no entraran los enemigos. Como vivían todo el tiempo en guerra, que un rey se quería tomar la ciudad, ellos siempre eran ciudades que estaban protegidas, como Cartagena, cuando se le hicieron las murallas y la puerta cerrada para que nadie entre. Y en las puertas dicen que estaban los tribunales de justicia. Es decir, que si Lot estaba en la puerta era porque hacía parte del tribunal de justicia. Y a uno nos dice la palabra, que es Lot, ese puesto que tenía también allí, el Lot, a pesar de tener todo a nivel de provisión, de riqueza, en él había una aflicción, y era el estar en esa tierra que sabía que era perversa, y su alma se afligía. Y él quizás estaba en esa puerta, decía de que podía estar en esa puerta, en ese tribunal de justicia, porque aún él pensaba que podía hacer un cambio de pronto en la toma de decisiones que pudiese haber en Sodoma y Gomorra. Pero sabíamos que esa tierra, como Judas Iscariote, no estaba llamada a ser salva, sino a ser destruida. Pero Lot se afligía. Vamos a leer en 2 de Pedro 2, de 6 al 8, para ver qué nos dice de Lot, porque si era verdad que Lot
clamaba por esa tierra. El que lo tenga me confirma, por favor, segunda de Pedro 2, de 6 al 8. Amén, hermanita. Cuénteme, hermana. Del 2. Segunda de Pedro 2, del 6 al 8. 2 del 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conductora de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué nos dice que era Lot? ¿Era una persona que? Era una persona justa, correcta. Justa, y de pronto nosotros decíamos, ¿y cómo va a ser lo justo si cogió y vivió en Sodoma? Y luego más adelante vamos a hablar cuando se acuesta con las hijas. O sea, ¿cómo es ese cuento ahí que Lot era justo? Dice la palabra que Lot era justo. El Señor lo había llamado, y ustedes saben que el Señor cuando llama, la justicia nos la da Él, no la adquirimos nosotros por nuestras obras. El Señor nos lo justificó, pero aún nos dice la palabra que Él afligía su alma. Él se daba cuenta de la condición de ese pueblo y Él tenía algo claro. La palabra estaba en Él, porque si la palabra no hubiese estado en Él, Él no se hubiese afligido, Él no hubiese clamado, Él no se hubiese preocupado por la situación en la que encontraba. Hubiese estado como estaba su esposa y sus hijas, que estaban campantemente haciendo parte del pueblo. Ellas no tenían ningún tipo de aflicción ni nadie, estaban felices donde estaban, pero Lot era diferente. Y más adelante también nos lo dice la palabra, cuando Abraham, ustedes se acuerdan cuando los ángeles primero se le presentan a Abraham, ¿cierto? Y le dicen a Abraham que van para Sodoma y para Gomorra a destruir la tierra. ¿Y qué comienza a decir Abraham? Señor, ven acá, y si allá hay 50 justos, ¿tú los perdonarías? El Señor le dice, si hay 50 justos, yo los perdono. Y comienza Abraham a decir, si hay 40, y si hay 30, y si hay, hasta que llega a cuánto, ¿hasta cuánto llegó? A 10. A 10 justos. O sea que desde allí nos está diciendo la palabra que Abraham, que Lot, perdón, era justo. Y llama la atención que él se detiene en 10, y esto más que nada es un comentario, no está en la palabra, pero al parecer sí eran 10 personas, porque cuando meditamos en la palabra, los ángeles cuando le preguntan, ¿y quién está aquí contigo? Él dice, le dicen, saca a tus hijos, a tus hijas, a tus yernos. Al parecer Lot tenía 2 hijas que ya estaban casadas y tenía 2 hijas que eran vírgenes, que eran las que se van con él, y habían unos yernos que eran los que iban a tomar a esas hijas. Es decir, habían 8 personas más él y la esposa. Por eso Abraham, dicen que Abraham se detuvo en 10, no porque él contó a la ligera, sino porque era el número de las personas que hacían parte de su familia, era la familia de él. Y clamó, dice que Abraham clamó por él amaba a Lot y clamaba por su familia. Pero el Señor conocía y sabía de que iba a salvar a Lot, y se acercó hasta Sodoma y Gomorra a cumplir, a hacer cumplir la palabra. Y aquí nos vamos a ir ya cuando pasamos a Lot, vamos a irnos a la esposita. Vamos a ver acá. A la esposa de Lot. Cuando, ay, esta cosa, no sé qué pasa. Me quito. Comparto otra vez. Hermanita, una preguntita. Que dice que si él tenía, o sea, 10 personas, él contó 10 personas, ¿verdad? En la familia. Abraham decía 10 personas. 10 personas. Y dice un comentario, o sea, no está en la palabra claramente, pero ustedes saben que hay personas que se dedican a desmenuzar la palabra. Y cuando ustedes leen en ese texto, ahí habla de que, ahora lo vamos a leer, alguien me va buscando, aprovecho Génesis 19 del 1 al 26. Ahí vamos a leer cuando el ángel le dice, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes están contigo? Y ellos saben perfectamente quiénes están con ellos. O sea, ellos no venían, sino que le hacen la pregunta. Y hay hijas, hay yernos, y están las hijas vírgenes. Entonces, sacando, digamos, como que las personas que se dedican a estudiar más a fondo que nosotros,
deducen que sí habían 10 personas junto con Lot, o sea, con Lot eran 10 personas y que por eso Abraham cuenta hasta 10 personas, y no todos 10 salen con él, porque él solamente logra salir con su esposa y con las 2 hijas con las que después comete el incesto. Pero la palabra los menciona. Si alguien tiene Génesis 19 del 1 al 26, Angelita. Angelita es mi lectora del día de hoy. Amén, Angelita. amén. Dice, los 2 ángeles vinieron a Sodoma esa tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Él dijo, miren ahora mis señores, por favor, vengan a la casa de sus siervos, pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. No, ellos respondieron, nos quedaremos en la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a casa con él. Y él les hizo una comida, horneando masán para su cena, la cual ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Lot salió a ellos y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él. Y dijo, de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosa tan perversa. Miren aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les complazca. Solo que a estos hombres no hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Échate hacia atrás. Ellos respondieron, este tipo vino a vivir aquí y ahora ha decidido juzgar de juez. Por eso trataremos peor contigo que con el resto. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y tumbar la puerta. Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa a ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes. Así no podían encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Yahweh se ha percatado del clamor contra ellos y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, levántense y salgan de este lugar, porque Yahweh va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Cuando se hizo de mañana, los ángeles le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus 2 hijas, las que están aquí, de otra forma serán destruidos con las iniquidades de la ciudad. Pero ellos estaban preocupados, así que los ángeles lo tomaron de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Yahweh estaba siendo misericordioso con él y los guiaron dejándolos afuera de la ciudad. Cuando ellos lo habían llevado afuera, le dijeron, salven su vida de todas las maneras, no miren atrás y no te detengas en el campo alrededor, sino escapa a las montañas, de otra forma será barrido con ellos. Lot les dijo, por favor, no, mi señor, mira a tu siervo, ya he encontrado favor a tu vista y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi vida. Pero no puedo escapar a las montañas, porque temo que el desastre me alcanzará y moriré. Mira, hay una ciudad cerca para huir allá, y es una pequeña. Allí seré preservado. No es solo pequeña, y de esa forma mi alma vivirá. Él respondió, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido. No derribaré la ciudad de la cual has hablado. Deprisa, escapa a ese lugar, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, pequeña. Al tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces la palabra de Yahweh causó que
que lloviera azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de Yahweh del cielo. Él destruyó esas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Ok, leemos hasta allí. Dice, ese versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cuando la palabra dice espaldas, era una mujer que vivía haciendo las cosas a escondidas de su esposo. Era una mujer a la que se le estaba instruyendo en la palabra, a la que se le instruyó en la palabra, que también caminó y vio la promesa de Adonai para con Abraham, vio digamos, la provisión del Señor, vio la bendición aunque traía a Lot cuando entró en esa tierra, pero esa mujer, su corazón estaba completamente apartado completamente. Cuando empezamos que leíamos en Lucas, el Señor nos dice, acordaos, se los decía a los apóstoles en ese momento, acuérdense de la mujer de Lot, una mujer que estaba completamente apartada de la emuná. Por eso el título se llama Caminando sin emuná. Estuvo allí, estaba con su esposo, escuchó, vivió, pero su corazón estaba en otra parte, completamente aparte. Fíjense que a pesar de todo, las hijas no voltearon. Volteó la esposa, nada más. Volteó la esposa. Pero también hay una responsabilidad de Lot de aquí. Hay una responsabilidad de Lot, porque dice de que Lot quizás, y es lo que nos muestra la palabra, quizás, no estaba haciendo una labor completa con su esposa, como nos enseñaban ayer en el Shabbat, cuando nos leían ahí Efesios 5, creo que lo compartió también Jacob, no me acuerdo bien. Nos leía Efesios 5, el 25 al 29, que dice, esposos, amen a sus esposas, así también como el Masías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua con la palabra, para presentarla a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Nosotros sabemos que no tenemos injerencia en nadie, ¿cierto? Ni en esposo, ni en esposa, ni en hijos, directamente, porque la salvación es del Señor. Pero nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, y en el caso del esposo con la esposa, tienen un deber de formación, un deber de purificación, lo que nos han enseñado nuestros hermanos, de formarla. Quizás Lot pasaba más tiempo en la aflicción por el pueblo. A veces pasa eso. Nos afligimos más por el de afuera y no nos estamos afligiendo por el de adentro. No nos estamos dando cuenta qué está pasando dentro de nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. No nos estamos dando cuenta si la palabra está haciendo efecto en nuestra casa. No estamos levantando altar en nuestra casa para que haya formación. Y fíjense algo, como padres, nosotros formamos y ya lo que hagan nuestros hijos en cierto modo cuando tengan una edad, nosotros no podemos determinar qué vaya a pasar. Pero creo que todas pueden estar de acuerdo conmigo que la formación en la moral y las buenas costumbres no se olvidan. La formación en los principios. ¿Cuántas de nosotras nacimos en la palabra? Yo creo que ninguna. Nosotras nacimos en hogares completamente inconversos. Pero a muchas o casi todas, porque todas las considero personas muy íntegras, nuestros padres nos formaron con un temor, con unos principios que nos ayudaron a ser personas de bien, sin aún conocer la palabra. Cuando el Señor nos llama, obviamente hay un pecado y hemos cometido muchas faltas y las reconocemos y nos arrepentimos y faltas graves. Pero muchas cosas, y el pastor lo decía ayer, no hacemos muchas cosas por la moral que hay en nuestro corazón. Moral que se fundamentó en el hogar. Y eso es lo que pasa hoy día, que nosotros estamos más pendientes a otras cosas que a nuestra familia. Yo traía a Lot y tendría que hablar de Lot
pero tengo que enfocarme en nosotras como mujeres que edificamos. Cuando la palabra nos dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? El temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, a Adonai. La mujer sabia edifica su casa. O sea, la mujer que tiene temor del Señor construye, mas la necia derriba. Tenemos que ver qué tipo de mujeres estamos siendo, porque de pronto somos mujeres que estamos yendo a la congregación, que nos estamos formando, pero a veces no estamos caminando en emuná y a veces no estamos edificando, a veces no estamos formando, sino que estamos destruyendo con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, con nuestro mal carácter, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos o con la permisividad que invade a la humanidad hoy día. Eso es una de las cosas más crueles que está pasando, y no solamente afuera, sino en el pueblo del Señor. La permisividad. Pasamos leyendo la palabra, pasamos escuchando música del Señor, pasamos metidos, pero somos permisivos con nuestros hijos y en nuestros hogares. Y aceptamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran hacer. Y entramos a ser negociadores con nuestros hijos, cuando la autoridad es del padre. El padre no negocia, el padre aconseja, el padre edifica y levanta. Pero hay un momento en que el padre tiene la última palabra. No la tiene el hijo. No la tiene el hijo. Y vemos que esta mujer no se dejaba edificar, o no la edificaron. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que era una mujer con un corazón perverso. Ahí yo le pongo unas características, y esas características las vamos a encontrar en Proverbios 14. Proverbios 14 nos hacen un paralelo de la mujer sabia y de la mujer necia. Esta mujer era una mujer que necia porque le faltaba algo clave, que era sabiduría. Era una mujer desobediente. ¿Era o no era desobediente? Totalmente desobediente. Amén. ¿Qué fue lo primero que le dijeron? Y bien claro, cuando salgan aquí, no miren atrás, no miren, porque, óyeme, si a nosotros nos dicen, no voltees porque aquí vamos a matar a alguien, y como tú voltees también te matas, ¿qué haces tú, mi hermana? Aún sin conocer la palabra. Mejor dicho, yo me entierro, me pongo un caparazón y no volteo a ver ninguna parte, porque el susto que te da es tan grande, el temor que tú dices, o sea, yo tengo que preservar mi vida, por lo menos. Esta mujer no tenía temor de ninguna especie. Su corazón estaba tan agarrado en Sodoma que ella estaba acordándose y diciendo, imagínate, nosotros que allá teníamos una mansión con piscina, con 20 cuartos, teníamos muebles últimos modelos, teníamos carro, teníamos esto, las hijas mías, las mayores estaban casadas, las otras ya las iba a casar, teníamos ovejas, mi esposo era, mejor dicho, magistrado de la justicia, yo era, tremenda eminencia en la que estaban ellos. Esa mujer se acordaba de eso en esos momentos, y se acordó tanto que decidió echar un vistazo para ver si lo que le estaban diciendo era verdad o mentira, porque me imagino que en su corazón estaba el deseo de volver. Y es que lo vemos tanto en que ellos, cuando les decía ahorita, que a ellos cuando entran a tomar a Sodoma y a Gomorra, que toman a esos reyes de esas naciones, Abraham rescata a Lot y vuelven y ellos se van para Sodoma. O sea, tenían un corazón enterrado en esa tierra, completamente, más esta mujer. Y si una mujer, nosotras como mujeres tenemos una labor impresionante, que es la de formar a nuestros hijos, porque el rol, normalmente el rol, que eso lo conocemos, el padre es el de la provisión, ¿cierto? El padre sale, va a trabajar, forma, es sacerdote, es cabeza, pero normalmente, ¿qué pasa con la mujer? La mujer se queda, la mujer edifica, la mujer forma, la mujer fundamenta a los hijos, es la que está en el hogar. Por eso es que la palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Y las que trabajamos, no podemos decir, ay, es que a mí no me da tiempo de formar, porque es que yo paso todo el día en el trabajo. No, mi hermano, usted trabaja así como trabajo yo, usted tiene que formar. Porque la primera función de la mujer es que formar, edificar, formar. Eso nos lo dice la palabra. Entonces, esta mujer ya se pueden imaginar qué clase de hijas estaba formando. ¿Qué clase de hijas estaba formando?
cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Ayer yo estaba, que me dio risa, que Seri me tocó la puerta y que ¿con quién peleas, Mati? ¿Te acuerdas, Seri? Yo estaba regañando a mi hija porque yo le tengo a ella sus cátedras, y el que me conoce sabe cómo soy. Soy una persona de mucho, soy más estricta en mis cosas con ella. Y yo le doy unos parámetros que ella me tiene que cumplir, porque esa es parte de la formación. Y cuando no se me quiere salir aún en medio del Shabbat, yo le digo, vamos para el baño un momentico. Esa es la consejería ya en el baño. Y me la llevo para el baño y le digo, ¿qué te dije cuando salimos de la casa? Te lo tengo que volver a repetir. Y mi mamá que están aquí, Elsa, se ríen cuando ella hace algo. Yo creo que ellas se deben reír porque yo le digo, en la casa arreglamos. Y mi mamá se pone, ay, mija, pero tú qué es lo que le haces a esa pelada que cuando le dices en la casa arreglamos, ella llora. Y yo dije, no le toco un pelo. No le toco un pelo, porque cualquier persona dice, la cacheteó, le metió una limpia. No le toco un pelo. Pero yo le digo, en la casa arreglamos. Y le hablo hasta pacientemente, pero en la casa arreglamos. Y ella ya sabe. Y si es algo que se salió completamente de lo que yo le dije, tiene una consecuencia. Y de paso le digo al papá que ahí está atrás y le digo, hizo esto, y la cogemos los dos, y el papá la coge y eso, y la tenemos así, porque los hijos viven. Yo le digo a ella, mi madre, yo te digo todos los días a ti las cosas y parece que tú vas al camino que yo te digo que no cojas. Y ustedes la ven, y las compañeras de trabajo mías me dicen, caramba, pero si esa niñita es tan quietecita. Es quietecita, pero se me quiere salir de redil. A veces se me quiere salir. Y mi deber como mamá, yo le digo, yo no voy a ser la mamá que te va a complacer en las cosas que tú deseas, porque normalmente lo que uno desea no te conviene. Y yo me acuerdo de mi madre que está aquí. ¿Cuántas veces yo no quise que mi mamá fuera la mamá de la vecina? Porque yo decía, mi mamá es que, y la vecina deja a la hija que vaya a fiesta, y la vecina deja que la hija, y yo quería que mi mamá fuera la mamá de la vecina. Y hoy día la vecina, no quiere decir literalmente que sea la vecina, la hija no tiene una vida muy, y yo le doy gracias a Dios por esa madre que aquí está también, que el Señor me regaló, que fue de armas tomar, y que fundamentó y formó sin conocer la Torá, pero fundamentó con unos parámetros claros de moral y buenas costumbres. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros hoy día. Hoy día nos falta fundamentar a nuestros hijos. Hoy día nos falta comenzar a ponerle las estaquitas a ellos para que no se nos salgan, porque ellos se quieren salir todo el tiempo. Eso es así. Ellos quieren oír la canción de Karol G, ellos quieren bailar como baila Shakira, tirar en el piso, como Anita, la que se revuelca también. Ellos quieren hacer todo eso, pero nosotros no podemos verla. Ay, no, déjala, ella es. No, yo no puedo dejar que mi hija se revuelque en el piso, hacer como Anita, porque yo sé que ese baile es vulgar. Yo no puedo ir a mi hija cantando un reggaetón que te cojo, que te pongo, que te subo, que te bajo, y yo, ay, déjala, que eso es, ese disco no hace nada. No, mi hermana, ese disco ella está oyendo y ahí le está entrando la cuestión. Y ojo, no soy legalista, para aclarar, porque yo no soy la persona que vivo como cuadriculada, ¿no? Porque de pronto yo escucho una canción de Radio Tiempo, de esos viejos discos de antes, y a mí me gustan y yo la escucho. Y no me voy a ir para el infierno por eso. Pero hay cosas que sí tenemos que ser tajantes, más en este tiempo donde estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y me encantó tanto porque es que estamos en Sodoma y Gomorra. Amén. Estamos en Sodoma y Gomorra, mi hermano. Amén, y estamos viendo como Lot y la esposa de sus hijas dentro de Sodoma y Gomorra. No podemos ir a afligirnos en las puertas, tenemos que afligirnos dentro de la casa, y que el esposo, la esposa y los hijos se aflijan junto con nosotros y entiendan la Torá y caminemos en la Torá. Y yo le digo a mi hija, y mi esposo está de testigo, le digo, en esta casa se sirve al Señor. Y el que no quiere servir en esta casa al Señor, pues cuando tome su tiempo tendrá que coger su camino, porque yo no voy a aceptar aquí sin vergüenzura. Y yo le hablo claro, ¿por qué? Porque los hijos hoy día se nos quieren salir de las manos. Nosotros no podemos entrar a ser negociadores. No negociemos, mi hermana, con eso no estoy diciendo que ay, es que es mal. No negocie. Usted concilie. Usted hable, pero no negocie, porque la autoridad es suya. ¿Quién lo mantiene? ¿Quién es la dueña del techo? ¿Quién le da la plata a la ropa? Yo no puedo ir a comprarle a mi hija un mochito
El otro día se puso un mocho, ahí está ese testigo que tiene una licra y la tía también, aquí hay dos, porque la tía también la coge. ¿Y cómo es que se llama? ¿Y por qué anda con ese mochito que se te ve la pierna y no le puedo comprar una ropita que se le vea vulgar, femenina sí, de adolescente sí, porque tampoco la voy a vestir con el vestido que le llega hasta el talón y que ella parezca una montuna? Pero tengo que ser sabia aún en las cosas que estamos haciendo con nuestros hijos, porque a veces nosotros mismos le estamos abriendo el camino para que ellos pequen. Nosotras le abrimos el camino para que ellos pequen. Entonces no podemos permitir que esas cosas nos pasen. Entonces vemos a esta mujer desobediente, destructora. Era una mujer que destruyó aún a sus hijas, porque la acción que cometieron sus hijas posteriormente es resultado de la formación que ellas tenían. Y me acuerdo de una, creo que muchas han tenido que ver esa película, Gladiador. Yo amo esa película, es de mis películas favoritas. Y cuando Augusto César, aquel, ¿se acuerdan? No sé, las que se la vieron, que el hijo mata al emperador. ¿Se acuerdan que él lo mata porque él quería más al otro, a la general, que era el modelo, y el hijo era un desastre? Antes de morir, el tipo que le dice, tus defectos como hijo son mis errores como padre. Puede que no sea así porque hay casos de casos, pero mi hermana, muchas veces los defectos de los hijos son errores de nosotros como padres. Nosotros tenemos que entrar y decir, mi madre, ¿en qué estoy fallando? Algo dejé yo de hacer en esto, que este pelado me está caminando de esta manera. Algo no he ajustado yo, que este niño está haciendo esto de esta forma. Entonces, esta mujer era una mujer destructora. Su camino completo era de perversión. Esa mujer tenía que regodearse de ver las cosas que veía ya del género. El género no binario viene desde Sodoma y Gomorra, no es de ahora. El género no binario, allá se veía género no binario, transexuales, metrosexuales, hipersexuales. Allá se veía todo eso, se veía allá en Sodoma y Gomorra. De la A a la Z. Total, sensual, allá había todo. Eso que estamos viviendo hoy día no es ahora, eso de antes. Y ellas quizás se sentaban ahí y veían el otro con el otro. Ay, mira, fulano. Y lo veían normal. Y lo veían como, sí, eso es normal. Como le pasa a muchas personas hoy día que eso lo ven normal. No es que uno va a alertarse y va a formar un escándalo y va a estar. Pero, hermana, uno no puede ver eso, no puede llegar a la normalidad de esas cosas, sino que siempre tiene uno que estar pendiente de que esas cosas no se nos vuelvan a nosotros como algo normal. Era una mujer insensata. ¿Qué es una mujer insensata? Una mujer necia, una mujer falta de sabiduría, una mujer soberbia, hacía lo que le daba la gana. Tanto así que volteó, tanto así que decidió arriesgarse a lo que viniera, pero ella no obedeció a la palabra y dijo, voy a voltear. Y volteó y recibió su castigo, que fue convertirse en estatua de sal. Pero no solamente por ella, sino fue una forma también que el Señor nos deja para que nos acordemos, como decíamos al principio, cuando no queremos hacer las cosas y sino que estamos todavía deseando lo pasado. Lo pasado es para acordarnos y engrandecer el nombre del Señor, no para decir, yo cuando estaba en el mundo, cuando yo andaba, yo tenía plata, o conseguí mi trabajito, yo no sé, ando como pelada ahora mismo. No, mi hermana, no piense en eso. Piense en las bendiciones que el Señor le ha entregado ahora que usted está en la palabra, en el ahora, que lo que tenemos ahora no tiene precio alguno y que ahora nos llegan muchas cosas difíciles. Fíjense, nosotros como familia, la familia de nosotros, mi hermana, mi mamá y yo, hemos tenido momentos duros uno tras de otro. Y nosotros en diciembre, en la humanidad nos dice, ay Señor, de pronto échenos una soltadita, de pronto como que está uno mamá gallo con eso, ¿no? Dice, como dicen por ahí un dicho, que el Señor le da su batalla a los mejores guerreros. Ustedes han oído ese meme. Y uno dice que bueno, pero darle unas batallitas por allá a otras personas. Una pangadita nada más. Porque a nosotros nos tocó muchas cosas duras juntas. Se murió un primer tío, al mes y medio se murió otro tío, y eran tíos, por lo menos el tío que se nos murió en septiembre, no, era un tío como Abraham para Lot, así era para Elsa y para mí. Era un tío demasiado cercano que todavía nos conmueve demasiado, pero nos fortalecemos en el Señor. Luego vino un problema que yo más adelante les contaré con detalle, que llegó a mi vida, un problema de salud, que todavía estoy en eso, pero ya la aflicción la he ido dejando y estoy glorificando al Señor. Y cosas fuertes, porque dentro de mi problema
habían posibilidades de que fueran enfermedades muy trágicas. Pasamos momentos muy duros, hermana, duros, pero ustedes nos veían en el Shabbat y nos veían glorificando al Señor. Y lloré, y todas hemos llorado y han llorado conmigo, y después vino otra cosa, y hemos pasado por momentos demasiado duros. Y una vez dice, vea, uno entre más busca al Señor, más duro te va. Pero el Señor, ahí nos han enseñado los hermanos que los hijos del Señor tenemos que amar la disciplina. Tenemos que amar el látigo y tenemos que amar aún las pruebas que el Señor nos entrega, porque aún ahí nos está formando. Entonces, nosotros aún en medio de las dificultades, cualquiera que sean, porque para cada quien su dificultad es grande, tenemos que darnos cuenta de que el poderoso está con nosotros y que lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie. El estar aquí, el no volvernos atrás, el no desear nada que esté aparte, el no ver el mundo y decir que al impío le va mejor que a uno. Puede que al impío le vaya mejor que a uno. Y fíjense que la palabra dice que hay cosas, hay cosas que al impío le sucede como a justos y a justos de impíos. ¿Se acuerdan de ese texto? No, ahí estoy parafraseando. Eso puede pasar. Podemos ver al impío y vemos que el impío prospera, le va bien, se le abren las puertas y a uno van como, entre más caminas se te van como cerrando. Pero el Señor está ahí. Y si tú estás caminando en emuná, el Señor está contigo y conmigo, pero caminando en emuná verdaderamente. Entonces, ahí vemos que esa mujer totalmente estaba apartadísima, y ese fue su resultado. Pero más adelante encontramos a unas chicas que no se convirtieron en estatua de sal, pero resulta que las niñas sí tenían sus problemas también, que son las hijas de Lot, ¿cierto? De ellas sí, los nombres no están en la palabra, no es de relevancia, pero vamos a ver quiénes eran esas mujeres. Angelita, tú tienes el texto que estábamos leyendo, ¿verdad? El último que leímos. Angelita. De Génesis. Sí, el de Génesis, el que leíste ahorita, donde estábamos hasta que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Sí, señorita. Vamos a seguir leyendo, por favor. Ok, llegamos a 26. Exacto, sigamos allí. Dice, Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Yahweh y miró hacia Sodoma y Gomorra y le corrió con la vista el campo alrededor. Entonces delante de él humo subía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando Elohim destruyó las ciudades de la plenicie, él se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción. Cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot, Lot subió a Zoar y vivió en las montañas con sus dos hijas, porque tenía temor de quedarse en Zoar. Él hizo que sus dos hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotras en la forma de la costumbre en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino. Entonces durmieron con él y de esta forma facilitaremos a nuestro padre tener cera. Así que le dieron a su padre de vino esa noche y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, mira, yo dormí anoche con mi padre. Vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche. Y tú entras y duermes con él. Y eso facilitará que nuestro padre tenga sed. Ellas le dieron de beber a su padre vino esa noche también. Y la menor se levantó y durmió con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz a un hijo y ella lo llamó Ben Amí. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Fíjense algo. Luego que Lot sale, que pasa esto, la esposa se queda y ellos ni siquiera pueden saber qué pasó con la esposa, porque acuérdense que ellos no podían mirar atrás. Él, me imagino que caminó y en el camino se daría cuenta que la esposa no venía, pero no tenía forma alguna de mirar hacia atrás. Ya el que se quedó, se quedó.
No puedes, porque tú tienes un mandato del Señor. Y sigue, cuando pasa todo esto, dice que Lot, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió Lot? En una cueva. Una cueva. Una cueva. Cuando, acordémonos de qué otra persona se metió en una cueva en la palabra. ¿De quién nos acordamos? De David. Elías. ¿Se acuerdan? Elías. Normalmente, vamos cerrando los micrófonos de una vez, normalmente cuando la persona se mete en una cueva, eso representa algo. Elías. Temor. Representa temor, miedo, decepción, angustia, aflicción. Eso representa la cueva. Esconderse de algo, temer. Y Lot tenía temor. Después de ver este acontecimiento, según la ciencia, dice de que en Sodoma y Gomorra tuvo que haber caído un meteorito. Imagínense ustedes. O sea, eso tuvo que escucharse y ser abrumador. Y Lot solamente podía escuchar y sentir el olor, pero no podía ver, porque él iba, corre, porque sálvate. Si no corres y no caminas, no te salvas. Él debía tener temor y debía estar triste, ¿cierto? Lo más lógico. Debía haber tristeza en su corazón de alguna u otra manera, su vida. Y él sabía, porque es que también él sabía en qué pueblo perverso él estaba. Y como persona conocedora de la palabra, una persona a la que la palabra también había llegado de la forma como le llegó a Abraham, sabía de que esa tierra en algún momento iba a recibir juicio. Y en él podía haber sentimientos encontrados, ¿cierto? Es decir, si yo me hubiese ido antes, quizás mi familia toda se salva. Si yo hubiese dejado de hacer lo que nos pasa a nosotros cuando nos llegan las consecuencias, ¿cierto? Si yo no hubiese hecho esto, si yo mejor hubiese actuado de esta manera, yo no hubiese recibido esto. Todo eso le podía estar pasando a Lot. Tan es así que Lot, ¿qué hacen? Se pega su borrachera. Porque las hijas no le pusieron un embudo y lo acostaron y le echaron el vino a la fuerza. Las hijas le dieron vino, pero ¿quién se lo tomó? Lot. Lot se lo quiso tomar. Tanta era la aflicción de ese hombre en ese momento que ese hombre se dejó emborrachar. Porque ese hombre en ese momento no estaba pensando. Ese hombre en ese momento tenía la cabeza en otra parte. Pero las hijas, que eran bien vivas y quién sabe cuántos días ya no llevaban en la cueva con el papá, comenzaron a hablar entre sí. Ahí nos damos cuenta la influencia de la perversidad en sus vidas, ¿no? Que para ellas el incesto era una cosa normal, porque ellas lo hablan de una manera folclórica, ¿cierto? Ellas lo dicen, vamos a acostarnos y vamos a levantar, no hay hombre en la tierra, porque también creerían, pareciera que ellos creían que el Señor había destruido toda la tierra, porque ellas decían, no hay hombre en la tierra, o sea, no iban a salir nunca de allí, y deciden, bueno, no hay hombre en la tierra, mi hermana, le dice la una a la otra, ¿qué nos toca? Yo me acuesto hoy con mi papá y mañana te acuestas tú. Y así le vamos a levantar cera a mi papá y no nos vamos a quedar solas nosotras porque tenemos que tener hijos. Ustedes se acuerdan y nos decía la hermana Elsa lo que significaba la esterilidad o el no tener hijos en ese tiempo. Eso sí lo sabían. Entonces deciden cometer incesto, pero para ellas eso no era un pecado, eso era algo, lo vieron con total normalidad. Emborrachan a su padre y la mayor se mete y se acuesta con su padre. Y más, sin embargo, ya pasó esto. Y luego, ¿qué pasa? Que Lot dice que se deja emborrachar otra vez al día siguiente. O sea, imagínense el estado en que estaba ese hombre. Que se emborracha, perdió la conciencia porque no sintió que la hija se acostó con él. Y se deja emborrachar otra vez y se acuesta la otra y tampoco sintió. Y yo me hago la pregunta, ¿qué pasaría con ese hombre cuando se da cuenta que esas hijas están embarazadas? Bueno, ¿y ustedes de dónde están embarazadas? Y le tienen que echar cuenta, ¿no, papi? Que nosotros, ¿te acuerdas aquel día que te emborrachamos? Bueno, yo me acosté contigo y luego se acostó fulana y aquí están tus hijos. Son tus hijos y son tus nietos. Y esas cosas las vemos hoy día también. Eso es extraño. Eso lo hemos visto hoy día. Pero lo más triste que tenía que ser para ese hombre en que eso haya pasado. Porque ¿qué pueblos se levantaron de esas mujeres? A ver, ¿qué pueblos se levantaron? Angelita me está levantando la mano. Amonitas y moabitas. Amén. Angelita, ¿te ibas a decir algo? Sí, claro.
Ya lo dieron a Moabitas y los Moabitas Los y amonitas y los Amonitas y moabitas. Sí, Amón pero hay y algo, Moab. bueno, hay algo curioso que me llama la atención, Martita, que lo que tú estabas comentando ahora, que, bueno, ellos viven dicen, en un pueblo malvado, en un pueblo depravado, por decirlo así, donde para ellos, como se decía, era la costumbre o era normal todo lo que estaban viendo, pero hay algo que me llama la curiosidad, es que si eso era normal para ellos, de pronto en ver tanta maldad, tanta, tanta cosa perversa que estaban viendo en esas ciudades, porque ellas deciden bueno, emborrachar al papá. O sea, para ella era normal, pero como la palabra dice, él era un hombre justo. ¿Será Así que, o es. sea, en su conocimiento, o sea, de pronto viviendo en una ciudad depravada, pero ellos conocían en parte la grandeza del Señor o el mandato del Señor, o sea, como que la ley del Señor. Y Amén. como Lot de pronto era un hombre justo, que dice la palabra, él de pronto Él no iba a entrar no en iba a aceptar en eso. Así Pero es, algo que así es. Ahí lo has respondido tú. ella lo acepta, o sea, ella lo embriagan para poder hacer. O sea, de una otra manera parece que hubiesen violado a su papá. Exacto, o sea. Sí, es que eso es lo que hicieron porque lo hicieron perder la conciencia para poder cometer ese acto. Porque tú lo acabas de decir, Lot tenía temor, las que no tenían temor eran ellas. Y Lot en su sano juicio, ellas sabían que no iba a pasar eso. Pero ellas dicen, fíjate que lo confabulan. Ellas se sientan acá aparte y dicen, mira, no hay hombre en la tierra, estamos solas y nosotros nos vamos a quedar sin descendencia. Vamos a coger a mi papá y lo emborrachamos y yo llego y después vas tú y ahí. O sea, ellas armaron el plan, pero sabían que su padre no iba a ceder a eso, porque en él sí había un testimonio de justicia, en ellas no. En ellas no. Entonces, por eso ellas actúan en secreto, ellas lo hacen en lo secreto y levantan dos generaciones completamente malévolas, los moabitas y los amonitas. Fíjense que ahí yo les coloco que la descendencia que tiene Lot, que viene siendo esos dos pueblos, esa es la descendencia de Lot, porque ellos ya no tenía más familia. De ahí levantó él la generación. Vino a ser ¿qué? Enemiga de quién, de la descendencia de quién, de Abraham. De Abraham. Las personas que están por fuera y que lo mismo que pasó con Ismael, el mismo hijo de Abraham, se han convertido en pueblos completamente abominables ante los ojos de Adonai. Completamente abominables. Fueron en toda la historia del pueblo, los amonitas y los moabitas estuvieron presentes hasta que el mismo Señor dice, hay un texto que los extermina, que le da como que ya les decreta que iban a desaparecer de la tierra. Marta. Pero, Deuteronomio lo dice. Hay un texto donde dice que los exterminaría, pero fueron pueblos que se levantaron contra Israel todo el tiempo. Laurita, ¿vas a decir algo? Sí, quería compartir con ustedes dos pensamientos. Uno, que bueno, se presume que la esposa de Lot era una mujer que no estaba, ¿cómo se le dicen a las mujeres cuando están casadas? Sujeta, no estaba sujeta a su marido por cualquier motivo que haya sido, pudo haber sido, hablando, ya hablar del comportamiento de la esposa de Lot es especular, porque no hay algo específico que nos dé, sino que sacamos una apreciación de acuerdo a su comportamiento. Pudo que Lot sí le enseñó la palabra, pero realmente el Señor no le dio la capacidad que hoy en día nos está dando a nosotras de ver la palabra tal cual como debe de ser. O puede ser que era una mujer perversa. O puede ser que no estaba realmente llamada. Y quizás no cometió el error de haberse metido con esa mujer desde el principio, porque no lo muestra la palabra de dónde se emparentó. No le da un origen, no le da un origen al compromiso marital de Jacob, de Lot con esta mujer. Pero también sabes que a veces he pensado que cuando ella voltea
aparte de que se nota que no hay una sumisión, cosa que se notaba mucho en Sara y en estas mujeres bíblicamente, aunque también cometieron errores, se le notaba más la sumisión a su esposo. Y es que el chisme, porque yo lo veo así, en serio, yo digo, como que el chisme era tan, de todo un poquito, yo como que el chisme es tan impresionante que voy a ver qué fue lo que pasó. Ya, Claro, o sea, uno puede sacar temas especulando a tutti play. Por ejemplo, el chisme o no creer, tener la fe de que realmente iba a pasar algo. ¿Ya? Sí, sí, no, y fíjate, y querer lo que yo decía confirmarlo. ahorita, puede pasar eso. Ella, ¿por qué volteó? Uno, y nos lo dice el mismo Lucas, nos da la razón del por qué ella voltea. Lo dice Yeshua. Él lo dice, la razón clave es porque su corazón estaba puesto en Sodoma y en las propiedades que tenía en Sodoma. Ahí nos lo dice Yeshua. Esa fue la respuesta desde el inicio, por qué ella voltea. Pero también voltea, todo eso que estamos especulando se puede atribuir, porque en un corazón perverso cabe chisme, cabe la maldad, cabe la perversidad, caben muchas cosas. Entonces, ella además de todo eso quería validar, también puede ser que hizo, voy a ver para ver si es verdad que van a destruir mi ciudad donde yo tengo mis cositas, donde yo he adquirido todas las cosas que hasta ahora tengo. Y eso fue las cosas materiales. Totalmente. Las cosas materiales fueron las que le hicieron voltear. El otro punto que quería así compartir, que tengo en el pensamiento en cuanto a las hijas de Lot, es que, bueno, sabemos que eso tenía que ser algo súper normal para ella, que se podía acostar con su papá en la cultura que creció, pero también tenían el conocimiento de que su papá en sano juicio no lo iba a hacer, o sea, que ellas no estaban tan desubicadas de que eso era incorrecto. Así es que lo saben. Pero decidieron que podemos saber, pero no la palabra está en la cabeza, pero no está en el corazón. Decidieron actuar de acuerdo a su necesidad, porque la palabra, o sea, la verdad sí la tenían, la verdad de que era incorrecto sí la tenían. Ya. Otra cosa, o sea, bueno, yo creo que uno falla y cuando uno comienza a ver las fallas bíblicamente también uno se puede identificar con ellas. ¿Ya? Porque ahí yo creo que nadie fue inocente. Nadie. No es que porque Lot creció con el temor, Lot crece con el temor del padre, porque Lot es como un hijo para Abraham, o sea que Lot tenía las escrituras, sabía de las escrituras, tenía el temor del padre, y tanto sí que el Señor lo llama como una persona justa, que él cumplía los mandamientos. En algún momento algo hizo mal, que no supo criar bien a sus hijos, o no fue voluntad del padre de que ellos entraran en esa senda que el Padre nos permite entender hoy en día a nosotros. Amén. Por la pura bondad del Padre. Y que aún así el Padre llega a tener esa misericordia o esa compasión que aparece Ruth la Moabita, que viene de descendencia de Lot. Amén. Vamos a terminar y enseguida la hermana, paso para terminar de la hermana Ceris tiene hace rato la manito levantada. Bueno, déjame, ya te doy la palabra. Voy a cerrar aquí y ya les doy la palabra para que compartamos las inquietudes. Allá íbamos, Laurita. De todo lo que pasa en la palabra, el Señor nos enseña, porque la palabra no está de adorno. Es para que nosotros hagamos una introspección y digamos, ¿qué tengo yo que se parece a esto para cambiarlo? Pero además de eso, de todas las situaciones, algo saca el Señor. Y de esta sacó a alguien. ¿A quién sacó? Tú lo acabas de decir, a Ruth. Ruth era de qué pueblo? Del pueblo de Moab. Y de allí vino Isaí, y de allí vino ¿quién? David, y de allí vino el linaje de Yeshua. Amén. Así como hizo con Rahab, así como hizo con Tamar, la que vaya a explicar Tamar después. De todas esas mujeres fueron protagonistas en ese proceso hasta llegar a Yeshua HaMashiach. Entonces, de ahí aún el Señor se glorificó de esa. Y te puedes tú, como dices tú, especulamos a montón, pero aún de esa justicia que tuvo Lot allá, de que de esa descendencia pagana y perversa le salió de sus dos hijas, algo rescató el Señor, y que no fuera solamente conocido por ser enemigos del pueblo de Israel, sino que de aún ahí se levantó alguien que hizo un cambio, que hizo parte de algo especial en el trayecto de la palabra. Y para finalizar,
quiero que leamos este texto que está en Hebreos 4, del 1 al 3. Ayer lo leyeron en la Quejilá, me encantó porque está aquí y me parece hermosísima esa palabra y que la tengamos presente en todo momento, que dice: así que temamos mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Ayer nos explicaron que era la buena noticia, pero a ellos de nada les aprovechó oír el mensaje, porque no se identificaron por fe con los que obedecieron. Pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo, según ha dicho: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Ahí nos los está resumiendo el Señor. Ahí nos los está resumiendo el Señor. Los que hacemos parte de esta promesa, ¿qué tenemos que hacer? Caminar y que no parezca que nos quedamos atrás. Hay veces que cometemos acciones, invalidamos los mandamientos del Señor y ahí está pareciendo que nos estamos quedando atrás. El Señor nos dice: porque a los que le ha anunciado la buena noticia, para ellos de nada les aprovechó oír el mensaje. Ellas oyeron el mensaje, a ellas les llegó la palabra, pero no se identificaron. Por fe, no se identificaron. Y el que se identifica, ¿cómo se evidencia que se identificó? Ayer nos lo dijeron. ¿Cómo me se evidencia que yo estoy identificada con la palabra? Les pregunto, ¿cómo se identifica? Con la obediencia a la Torah. Obedeciendo los mandamientos. Aquí no lo dice el Señor. Identifíquese. ¿Cómo te vas a identificar? Obedecer los mandamientos. Yo puedo decir que yo estoy caminando con el Señor, pero ajá, ¿y los frutos qué? Y no solamente es decir Shabbat Shalom o decir todas las palabras, como lo dice el pastor, es que mi corazón y que mi vida sea una palabra abierta para aquellos que no la conocen, que yo muestre un cumplimiento de la palabra en mi vida. Entonces, hermanas, todas estas historias reales que vamos a ir aprendiendo, tanto de personas que hicieron algo muy bueno, como nos ha compartido la hermana Darling, que nos compartió de Eva, que estuvo ahí, Eva medio, entre bien y mal, Eva. Luego Sara, que nos mostró la sujeción y también cometió sus errorcitos, pero fue una mujer que impactó también con la palabra. Vamos a tener ejemplos de mujeres que hicieron cosas buenas y de mujeres que hicieron cosas malas, porque de todo eso tenemos que aprender para acordarnos qué es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Entonces, vamos a darle la palabra. Son las 6:35, unos minuticos para compartir inquietudes, preguntas, lo que ustedes consideren, y después oramos para ser despedidos. La hermana Seri, que de hace rato tiene la mano levantadita. Hermanita. Seri, María. No quería compartir. Sí. Quería compartir un texto, Osea 14:9, porque está escrito: porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Amén. Y algo que decía Lau, nosotros pues extraemos de todo esto y sacamos nuestras propias conclusiones, pero mucho más allá de sacar nuestras propias conclusiones, nos damos cuenta que efectivamente no podemos nosotros de pronto decir o especular, no podemos imaginarnos que pudo ser así o pudo no ser así, porque la palabra en sí no lo cita. De que ellas desconocieran de que Hashem, que el Eterno, había acabado con toda la humanidad. Así. No sé si dentro del estudio, Marta, los enviados, los mensajeros que hablaron con Lot, no sé si la palabra lo registra, solamente le dijeron que iban a destruir a Sodoma y a Sodoma. Sí, ellos cuando llegan le dicen que van a destruir esta tierra, y ellas cuando lo dicen en la cueva dice: el Señor ha destruido, no hay varón en la tierra. Lo mencionan de manera genérica, como si no hay varón en la tierra, lo asumen como si no hubiese hombre alguno más en el planeta. Hombres. Entonces miremos que ella en ese contexto, entonces nos damos cuenta que ellas
tuvieron la capacidad de poder tomar una buena decisión. Total. De no emborrachar a su papá. Así o sea, es. ¿dónde estuvo el error? Emborracharon a su padre. También Lot pudo detener eso. ¿Por qué lo pudo detener? Porque él, cuando tuvo que haber salido de su embriaguez, así es. Se te fue tuvo la que voz. haberse dado cuenta que algo pasó y volvió a permitir que las hijas lo volvieran a emborrachar. Tan acostumbrado a la vivencia en Sodoma y Gomorra, que él también permitió todo eso. Así es. Amén, amén, así Entonces, tú decías algo, se te está entrecortando, sí. Se te intermitente, el internet está intermitente de ella. ¿Verdad? No me escucha. De todo eso, de todo lo que sucede, de todas esas vivencias, es el reflejo de nosotros. Se te entrecorta, ¿Me escucharon? Hay una parte donde no, señora, se le entrecortó todito. Sí, tengo una fallita con el internet. Otra vez se volvió a recordar. Así es. Bueno, ¿hay alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más? Almeida, Angélica, ¿quién más quiere participar? Aquí hay bastantes mujeres. Vanessa, Zúñiga. ¿Quién más está por ahí? Carolina. Yo lo que puedo decir, mi hermana, interesante Carolina. Y que ojalá y le pregunten a Kevin cuando la hermana Marta contaba lo de la llevó al baño, pregúntenle a Kevin cuántas veces fue al baño en el local anterior. Pregúntenle, ¿y por qué no va ahora a este? ¿Por qué no va ahora a este? Es el lugar de juicio. Así es, y que me amenazaba, me decía, se lo voy a decir al pastor, a los pastores, a algún hermano que tú me metes acá en el baño. Yo digo, vaya y dígaselo, que ellos van a entender que yo tengo que corregir para que aprenda a comportarse, porque así se comparte de la palabra del Señor. Usted tiene que saberse comportar. Y me amenazaba, me decía, ponga las quejas, póngala. Tengo una pequeña inquietud. Sí, no, duda, si, ¿cómo se llama? Lot tuvo la esposa de Lot tuvo 4 hijos, ¿verdad? Posiblemente, hermana, es un comentario que hay. Posiblemente tuvo 4 hijas. Yo decía, pero ¿por qué se habla nada más que salieron 2? Sí, en Los Ángeles dice, con tus hijas que están aquí, en un comentario, cuando ustedes tengan la oportunidad y lean y de pronto avancen, hay unos comentarios bíblicos que mencionan que por algo Abraham decía 10 personas, porque posiblemente Lot tenía 2 hijas más que ya estaban casadas. Y cuando los malajín le dicen, toma tus hijas las que están aquí, pareciera que sí es real de que habían otras que no estaban en ese momento porque no vivían con él. Pero esos son comentarios donde se está subiendo, se está de pronto desglosando un poco más la palabra, pero realmente salieron las 2 que salieron. Bien. Amiga, yo tengo una inquietud también. Allí en el relato bíblico cuenta de que los yernos de Lot, ellos como que no creyeron, se hicieron como que no les importó. Yo pienso que ellos quedaron allí porque ellos no salieron. No, ellos no salieron. Porque ellos pensarían que eso sería mentira o sería invento, que vamos a salir ahora de aquí. Y ellos se hicieron como que no les importa, como cuando pasa algo que hay temblor de tierra, unos se quedan en la casa y otros salen corriendo a salvarse, pienso yo. Amén. Y hasta que sucede lo que sucede ya. Así y también pienso, pues acá yo, que de pronto el comportamiento de las hijas de Lot, más bien de las hijas, porque Lot era un hombre justo y tenemos entendido que él educaba a sus hijas según la palabra del Señor, bajo los parámetros del Señor y la obediencia del Señor. La esposa no, porque no sabemos de dónde venía, pero ya él venía enseñándoles a sus hijas. Pero también él vivía en una parte donde había mucha perdición.
Y yo pienso que si yo estoy en una parte donde hay mucha perdición y Lot, que era un hombre que tenía dinero, ¿por qué se quedó ahí? Maravilloso ese aporte. ¿Por qué se quedó ahí si él podía fácilmente salir de ahí a un lugar mejor donde sus hijas estuvieran mejor y tuviera, o sea, no hubieran tantas cosas? Amén, amén. Yo pienso que él falló también ahí. Así es, fíjate que comentábamos que él salió y volvió a entrar, o sea, esa tierra, ellos tenían el corazón puesto en esa tierra. Y ahora eso, pero yo pienso que de pronto a Lot también lo manejaba la esposa. Seguramente. La que tenía amor a las riquezas era la esposa. Porque pienso que acá en el medio de uno, pues uno está en un barrio donde ve de que no es, el barrio no es apto para nuestros hijos, porque, o sea, en un barrio donde hay muchas malas influencias, a veces uno trata como decir, no, yo me voy a mudar de aquí, porque mis hijos no se van a criar aquí con él. Pero sin embargo, él se quedó ahí también, porque como tenía la mujer, como que le daba cuenta y le decía, así como dijo usted, que aquí estamos bien, que no sé qué, ella le tenía el amor puesto a la riqueza y por eso fue que ella le pasó lo que le pasó, por desobediente. Hermana, acuérdese que habíamos hablado, ¿se acuerda que hablábamos de que la vez pasada de que las mujeres pueden, y lo decía yo ahorita, pueden edificar o pueden derribar, y las mujeres tenemos esta función, o le decimos al esposo y hacemos que crezca y que se potencialicen sus talentos y su liderazgo, o lo podemos enterrar, literalmente, enterrar. Y vimos en la vez pasada una mujer que fue acompañó a un hombre del que hoy día se habla porque nosotros hacemos parte de esa acera, que es Abraham. Y hoy estamos viendo una mujer que hizo que un hombre se metiera en una cueva y de ahí salieran una descendencia perversa, maligna. Entonces, y lo que usted decía también es cierto, cuando estamos hoy día en un barrio y hoy que nos pasa en los colegios, en algo, hay veces que estamos y sabemos que el ambiente donde estamos es pesado, sé que es difícil, pero nos toca no dejar que ese ambiente, como dice uno, que el barrio no entra en ti, tú pasas por el barrio, pero que el barrio no se quede en tu vida, porque a veces eso hace que también nosotros no salgamos adelante. Usted lo decía, hermana, y buen aporte. Bueno, gracias. Amén. La hermanita Elsie. Una cosita, las personas que ya hayan participado y tengan la mano levantada, que por favor, si ya, no sé, exacto, la bajen, si la amerita nuevamente hacer la intervención, bendito sea el Señor, pero si no, por favor la bajen, las agradezco. Elsa Yoleida va a decir algo. Sí, quería hacer un aporte apoyando a lo que decía la hermana María Victoria, y era de que se hablaba de que Lot era un hombre justo, pero algo que comentó la hermana Seri, y era que cuando Lot estaba en ese estado de embriaguez, sabemos que muchas de las personas no están en un nivel de conciencia. Y lo que querían las hijas es que obviamente él pues no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Yo creo que por eso es que vuelve y recae nuevamente, ¿ya? Porque en dado caso, si se daría cuenta de eso, siendo Lot un hombre justo, no hubiese recaído en eso. Otra cosita, ayer en el Shabbat estábamos mencionando el hecho de que en el caso de cuando los esposos o las esposas son inconversos, la obligación y yo creo que el deber de uno como esposo es orar. Lo único que nos queda es orar y dar buen testimonio. Yo creo que la falla que tuvo también, y era porque también como estaba en ese pueblo estaba contaminado, entonces falló el hecho de orar por esa esposa. Así es, sí, hubo muchas fallas. Exacto. Lo mismo, aún incluimos a nuestros hijos, el orar por nuestros hijos, por nuestra familia, porque no es el hecho de obligarlos. Sabemos que cuando obligamos lo que hacemos es que apartamos a esa persona, sino ya nos queda es orar por nuestra familia y por aquella persona que queremos que esté en el redil. Amén, amén. Todo eso es así, Lot. Por eso era tan importante hablar de Lot. Él era realmente el protagonista de la historia, porque de él se desprende todo lo que pasó con la esposa y sus hijas. Lastimosamente es así, y hubo fallas, y uno no está como juez, ¿cierto? Porque nosotros cometemos miles de fallas, estamos analizando la situación y sacando de allí
las conclusiones que nosotros vamos a tomar para aún mejorar en nuestro día a día. Y eso aún, lo que tú decías, Joy, es cierto. Clamar. Abraham no dejó de clamar por Lot nunca. Cuando los Melahí le dicen, vamos para Sodoma, ¿qué hizo ese hombre? Enseguida sintió en su corazón, allá está mi otro hijo. Comenzó a clamar. Y la oración eficaz del justo puede también. Y nosotros tenemos que clamar por nuestros hijos, nuestros familiares, lo que ustedes decían, tenemos que seguir clamando porque el Señor es compasivo y quizás ellos están en el proceso y en algún momento llegarán, y en algún momento sus ojos se abrirán, pero no podemos nosotros ni desmayar, ni dejar de clamar, ni cansarnos, porque la carga no es nuestra. Simplemente orar con shalom, con shalom. Amén. Sí, estoy de acuerdo, orar y todo, y esas cosas, porque la verdad es que le voy a comentar. Por ejemplo, me pasa mucho esto. Yo acá en la casa le enseño mucho a mis hijos, le hablo de la palabra, pero ellos no. Y bueno, no es que no les doy, que digamos, mal testimonio o no, para nada, ni a mi esposo, pero no entiendo por qué ellos no buscan del eterno. O sea, yo creo que lo mismo también le pasó a Lot, que quizás él le enseñaba a sus hijas, pero ellas no. O sea, como dice la palabra también, y que nadie es, como es profeta ni en su propia tierra. Así es. Me pasó a él y quizás lo mismo que me pasa a mí. Y en usted cambio, bien. Orando, hermana, usted no puede dejar de orar, ni cansarse. Amén. Otra persona quizás que predique y quizás a ellos sí les escuchan. Ahí está llegando la palabra, mi hermana, ahí está sembrándose. El Señor hará que germine en su tiempo. Nosotros tenemos que seguir teniendo compasión y seguir confiando en la compasión del Señor y en su bondad. Y no podemos cansarnos. Nosotros tenemos muchos familiares que no conocen la palabra. Y el hecho que ellos la escuchen, alguna vez hayan ido a la iglesia, alguna vez hayan orado, no quiere decir que estén caminando en emuná. Pero el Señor ahí estará haciendo algo y en su momento, si están los planes de Él, llegarán. Como llegamos nosotros que hoy estamos aquí. Estamos igualitos. Hay que confiar. Amén, amén. Amén. Bueno, creo que ya vamos. Seri, ¿vas a decir algo más para ya orar y no pasarnos de la hora? No, nos toca seguir orando, pidiéndole al Eterno que su compasión y su piedad sea con ellos. Amén. ¿Ya? Y bueno, si están predestinados, como acabas de decir, conforme a su voluntad. Las hijas de Lot, la esposa de Lot, no estaban predestinadas. Y sin embargo, no estaban predestinadas, pero ahí nació nuestro Mashiach, de una de sus hijas. Amén. Entonces se sembró algo mal sembrado, pero dio un resultado, así es, digamos, positivo, un resultado que hoy estamos nosotros aquí. Así es. Y acordémonos que nosotros humanamente tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y no es que el Señor, ni el diablo, ni nada, somos nosotros humanamente hablando. Pero el propósito del Señor aún se cumple en medio de esas decisiones incorrectas que podamos tomar. Si está dentro del plan de Dios, Él hace lo que tiene que hacer, aunque nosotros hayamos cometido acciones que no debiéramos hacer. Y que son nuestras, porque son que las hacemos nosotros conscientemente. Pero el Señor lo que va a hacer, lo hace. Y nosotros lo vemos evidentemente en nuestras vidas. ¿Cuántas no estábamos ya apartadas? ¿Cuántas no hemos tenido una vida difícil? ¿Cuántas no hemos hecho quién sabe qué cosas? Y aquí estamos hoy caminando en emuná. Así lo puede hacer el Señor con los que hoy día de nuestros familiares no conocen. Y ese debe ser nuestro mayor, digamos que, una de las mayores esperanzas es saber, así como el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con él. También lo puede hacer con ella, lo puede hacer con todo, porque el Señor es maravilloso. Amén. Patri, bueno, vamos a darle de último la palabra a Patri y enseguida cerramos con oración. Amén, mi hermanita, le agradezco. La verdad que aunque no está muy explícita muchas cosas, todo está claro, ¿verdad? Todo está allí. Las conclusiones no son solo conclusiones, o sea, es la realidad, ahí está. Porque hay algo que me llama la atención y es que, muy a pesar del entorno en el que las chicas vivían, la palabra menciona que no habían conocido varón. ¿Verdad? Así es. El padre había hecho lo suyo, quizás, a pesar de que su madre y su vanidad y su amor por el dinero y las cosas materiales
las chicas aún, o sea, no, o me pregunto yo, ¿o era que eran muy pequeñas? Sí, ahí no lo dice la palabra. Eso sí no queda especular, porque también puede ser, ¿verdad? De que son 4, también especulamos. En fin. Así es. Y no sabemos tampoco el tiempo que duraron en la cueva, ¿no? Nosotros lo leemos como si nada fuese un día de hoy y mañana otro. Pudo que pasara mucho tiempo. La palabra no nos dice, no nos habla del tiempo. Puede que hayan crecido tiempo, lo que dices tú es cierto, hayan salido pequeñas. Hay muchas cosas que podríamos nosotros deducir de allí, porque la Biblia no lo explica. Pero lo que acabas de decir es cierto. Hasta donde llegaron, habían tenido algo de formación. Dice la palabra. Así es. Solo eso, mi hermana, porque ya nos vamos llegando a la hora. Así es. Vamos a orar para ser despedidos y gracias por su asistencia. Y bueno, y nos estamos preparadas para la próxima. Patri. Patri es la próxima. Amén. Yo no, la hermanita Sergi. ¿Quién es que viene? ¿Serio o Patri? Bueno, que lo diga la hermana Darly. La próxima es Patricia, porque Seri quedó igual para el día de su cumpleaños. Ella hace cierre con la enseñanza. Gloria al Padre, mi hermana. Eso se llama Caminando en Emuná. Dale. Aleluya. Bueno, queridas hermanas, no sé si de pronto... Celestial. ¿Esa voz de quién es? Ahí se nos infiltró algo. La voz de una Caleb que está ayudándome allá porque yo estoy aquí en el hospital cuidando a mi papá, entonces... Antes de pronto hacer la oración, no sé si os gustaría tomar la captura de pantalla. Claro que sí, en modo mosaico, por favor, así cálense bien. Por favor. Sus marcas listos fuera. Caleb tiene voz como de locutor, muchacho. Se lo han dicho desde el año pasado, el profesor. Matadora. Tramadora. Cale, por favor, que salga toda completa en modo mosaico. No, falta para un que... poco. Falta... Exacto. Haz por lo menos 3 tipos de captura. Falta gente. Bueno, haz la captura. En 5, 4, 3, 2, ya. Otra. Muchísimas gracias. Gracias, Cale, a ti, y gracias a Nari también que me estuvo ayudando allá a ingresar y a compartir. Bueno, ahora sí vamos a orar. Seguimos bendiciendo tu nombre en este día, en esta tarde. Gracias por esta palabra que nos permitiste compartir en esta noche, Padre amado. Gracias porque sabemos que tú en todo momento nos estás instando, Señor, que nos acordemos, que oigamos, que caminemos, que demos testimonio de que en nuestra vida está tu palabra, Señor. Y el mayor de los testimonios es cumplir tus mandamientos, Señor, y mostrar al mundo el amor tuyo a través nuestro, Padre amado. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que hoy estuvieron aquí, aquellas que no nos pudieron acompañar, Padre, que tu bendición, tu shalom, tu amor, tu favor esté con cada uno de nosotros, Señor. Y no solamente con nosotras, sino que a través nuestro, Señor, así como pasó con Abraham, al que alcanzó a Lot, a través nuestro alcanza a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros tíos, hermanos, primos, Señor, a toda nuestra parentela, Padre. Los bendecimos en tu nombre, mi Rey. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, aquellas situaciones difíciles por las que estamos pasando, Señor, aquellas situaciones de enfermedad, Padre, aún te pedimos, Padre amado, que seas tú manifestándote, Dios, con poder y gloria, oh Rey. Señor, aún aquellas que tienen dificultades financieras, seas tú mostrando tu provisión, Padre, como tú lo sabes hacer. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro hacedor. Tú eres nuestro Shaddai. Bendito seas por siempre. Gracias te damos y aún colocamos el espacio del domingo que viene, del próximo domingo, Señor, cuando nos toque la enseñanza a cargo de nuestra hermana Patricia, que desde ya sea tu Ruach HaKodesh, Señor, abriendo su mente para que tu palabra sea a través de ella, Señor, impacte nuestra vida. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Amén